Está interesante Gálatas, ¿no es verdad? Uno de los libros más bonitos. Espero que usted tenga su boletín porque vamos a usarlo. Hace unos 2 meses yo tengo una camioneta, una D-Max. Ya tiene 12 años de edad esa camioneta. Y empezó a botar humo azul y de repente humo negro. Y ya tenía que ponerle tanta gasolina como aceite al mismo tiempo. Y entonces yo pensé, ¿cómo puedo arreglar esta camioneta? Y la primera idea que se me vino a mi cabeza cómo arreglar la camioneta era lavándola. Entonces lavé la camioneta. Ahí con Pablo, Gabriel, la lavé, le echamos jabón, agua. Pero la camioneta seguía echando humo azul y humo negro. Entonces pues fui para hacerla matricular a la camioneta. Y la camioneta, el hombre de la matrícula dijo, esta camioneta tiene que comprarle llantas nuevas para poder hacer matricular la camioneta porque esas no sirven. Así que gasté ahí un montón de dinero en llantas nuevas y la camioneta seguía tirando humo azul y humo negro. Vino una mejor idea para mí. Entonces dije, voy a tener que poner gasolina de la más cara. Entonces fui, ahora ya no ponía Eco, sino ponía gasolina Super, ¿no es verdad? Y la camioneta seguía botando ¿qué? Humo azul y humo negro. Hasta que hace 2 semanas fui donde el mecánico y dijo, esa camioneta no se va a arreglar lavando la camioneta, no se va a arreglar poniendo nuevas llantas, no se va a arreglar poniendo mejor gasolina. Esta camioneta necesita ser abierto el motor, ser cambiado esas partes viejas y ser otra vez reempaquetado el motor. Y es toda una cirugía dentro del motor. Es una cirugía mayor y cara. Y yo estaba pensando en el Evangelio, es igual. Muchos de nosotros, voy a utilizar andamos botando humo azul y negro, ¿no es verdad? Y pensamos que con lavarnos el cuerpo ya está todo. Y pensamos que con hacer algunas cosas externas ya todo se va a solucionar. Y la única manera de solucionar es que tiene que haber una cirugía mayor del corazón, que solamente Dios la puede hacer. Cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí? Gálatas capítulo 1, verso 11, Pablo dice así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es de invención humana. Pablo está diciendo, escuchen bien Gálatas, esto no me lo inventé yo. Nadie humanamente ha podido inventar el evangelio. Esto no es algo humano, esto es más allá, es divino. Verso 12: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo, hey, ¿cómo funciona el evangelio? El evangelio no funciona por situaciones humanas. El evangelio funciona porque Dios se revela, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:15 lo vuelve a repetir Pablo ahí. Gálatas capítulo 1 verso 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Por qué me llamó? No depende ni de la condición social, no depende ni del intelecto, no depende ni de cuántos pecados ha cometido. Me llamó por su gracia. ¿Y cuándo me llamó? Cuando Dios lo tuvo a bien. La primera cosa esta mañana que yo quiero que entienda es: el evangelio es sobrenatural, procede de Dios, viene de parte de Dios y Dios se revela a mí mismo. ¿Cómo pasa eso? Eso pasa cuando tú empiezas a reconocer que eres pecador, que tienes una naturaleza pecaminosa. Empezamos y nos inclinamos a hacer lo malo para rebelarnos contra Dios.
Y de repente hay un momento, alguien nos habla, vemos algo en la televisión, en la radio, escuchamos un mensaje. Dios puede usar cualquier medio. Y entonces los ojos míos se abren espiritualmente y ahora reconozco que soy pecador. Cuando reconozco que soy pecador, entonces veo la necesidad de un Salvador. Ese momento de abrir los ojos se llama regeneración. Mi corazón empieza a ser cambiado, transformado. Ahora busco de Dios para decir: Dios, yo necesito que lo que tú hiciste en la cruz se aplique a mi vida. ¿Quién se reveló a mí? Fue Dios. ¿Quién me abrió los ojos de mi condición espiritual pecaminosa? Fue Dios. ¿Quién pagó el precio en la cruz por mí? Fue Dios a través de Jesucristo. ¿Dónde está mi orgullo? ¿Dónde está mi vanagloria? Es que Dios, yo no hago tantas cosas malas como esta otra persona. Realmente no hay un elemento ahí. Todo lo hace Dios. Dios se reveló y lo hizo solo por gracia. Gracia es, tú no lo mereces, Dios te lo da. Es total. Él lo hace completamente en su gracia y su misericordia. Ese evangelio sobrenatural viene a ti y tú eres regenerado. Esto no es por voluntad humana, es voluntad de Dios. Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombres, sino es por la voluntad de Dios. Dios te llama, Dios te perdona, Dios te justifica. Teológicamente, ustedes tienen este cuadro en sus boletines. Esa es la palabra justificación. Cuando tú eres regenerado, has nacido de nuevo, aceptas a Cristo, el sello del Espíritu Santo. ¡Wow! Tienes vida eterna en Él. Tienes vida eterna en Él. Y Pablo, cuando está escribiendo aquí a los Gálatas, quiere que estén seguros de eso. Porque si no hay justificación, si no hay regeneración, es religión en el esfuerzo humano. Y no queremos nosotros vivir una religión en el esfuerzo humano. Es la obra de Cristo en la cruz, Dios manifestándose sobrenaturalmente conmigo, dándome por gracia la obra perfecta de Cristo en la cruz para salvarme y perdonarme. Y ahora Pablo va a entrar y dice, y escuchen, Gálatas, yo era eso antes, pero quiero que sepan quién soy ahora. Gálatas capítulo 1 verso 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, ¿sí? De la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. ¡Wow! ¿Cuál es la característica de toda persona antes de ser regenerada? Es el deseo de buscar de Dios. Pablo quería, antes de ser regenerado y transformado, buscar a Dios, agradar a Dios. Pero estaba ciego espiritualmente, porque estaba persiguiendo a la iglesia de ese Dios. Dice, yo era judío y aferrado al judaísmo y practicaba todas esas cosas. Fariseo, fue un discípulo de Gamaliel y todas esas cosas, y quería agradar a Dios, pero estaba haciéndolo equivocadamente. Persiguió a la iglesia. Cuando ejecutaron a Esteban, en el libro de Hechos capítulo 8, dice que Saulo de Tarso, Pablo, estaba ahí diciendo, wow, qué bien, matamos otro de estos del camino, llamados cristianos. Es decir, el deseo de Pablo era, yo quiero agradar a Dios, y creo que el judaísmo me lleva a eso, y empiezo a hacer un montón de cosas que yo creo que mi celo me va a lograr para poder agradar a Dios. Y la cosa es que no hay nada que hagas que pueda agradar a Dios, solamente responder en obediencia a la obra de Cristo en la cruz.
El día viernes la iglesia, aquí algunas iglesias de la ciudad, estábamos en San Sebastián ahí haciendo el mes de la Biblia, celebrando eso, y nosotros hablábamos de la reforma y se me acerca uno de estos jóvenes, un custodio que estaba ahí en la iglesia de San Sebastián, y dice, mira, podemos conversar. Entonces él me dice, tienes que siempre hacer buenas obras. Y él empezó a decirme, Jesús hizo buenas obras, todos hacen buenas obras, todo. Y yo le digo, hacer buenas obras no tiene nada de malo. Es bueno, haz buenas obras. Pero lo que quiero decirte es que las buenas obras no te van a salvar. Que lo que te salve es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y mi pregunta era la misma. Si tú puedes salvarte por las buenas obras, Cristo Jesús murió en vano. No necesitamos que el Señor llegara a la cruz y sufriera todo el sacrificio ahí en la cruz, si tú te vas a salvar por hacer buenas obras. Y es cuando él dijo, wow, nunca lo había visto así. Pablo estaba haciendo lo mismo. Pablo estaba pensando en su judaísmo extremo, exagerado, matando cristianos y todo eso, pero no se daba cuenta de que nada de eso lo iba a perdonar, lo iba a justificar. Hasta que por gracia él entendió, como leímos en el verso 15, Dios me apartó desde antes, desde el vientre de mi madre, me separó, me guardó y me llamó a su debido tiempo solamente por gracia. Wow, ¿no es maravilloso el evangelio? Ese es el evangelio, las buenas noticias. Tú eres salvo por su gracia y su misericordia. Y Él lo hace todo en la cruz. Pero ocurre que cuando pasas este momento y eres regenerado, eres justificado, empieza un proceso que se llama santificación. Porque ahora tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dios está trabajando contigo. Dios te ama tanto que quiere transformarte y cambiarte. Y entonces empiezas a ver que las cosas que antes te atraían no te atraen, porque ahora dices, wow, hay algo diferente. En sus hojas usted tiene ahí que se llama santificación, ¿no es verdad? Hay algunas cosas que yo he puesto mínimas aquí en ese proceso. Si usted ha sido regenerado, transformado por la obra del Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo en la cruz, lo mínimo que quizás debe decir es, wow, Dios quiere que haga esto. Es Dios quien me está llamando a honrar a ti. Es Dios quien me está llamando para ser sensible a lo que Él quiere que yo haga. Somos controlados por el Espíritu Santo. Empezamos a dejar de decir estas palabras tan horribles para la gente que amamos. Porque Dios nos empieza a controlar, el Espíritu Santo nos empieza a cambiar, nos empieza a dar el deseo de agradar a Dios. Si tú has sido regenerado, si tú has sido cambiado, te hace que puedas usar los dones que Dios te da. Los dones que Él te ha dado. Si tienes el don de servicio es para servir. Por lo tanto, el propósito de la iglesia no es que todos los domingos la gente venga a la iglesia. No, ese no es el propósito. ¿Sí? Me alegro que usted esté aquí esta mañana. Me regocijo con usted cantando al Señor estas alabanzas y escuchando la palabra juntos. Pero el propósito es que usted sirva y honre a Dios con su vida. Cuando se levanta, cuando hace la casa, cuando usted está yendo al trabajo, cuando usted sirve a la vecina, usted empieza a usar sus dones para la gloria de Dios. Usted ya no es el centro, es Dios el centro. Y por lo tanto, su vida gira alrededor de Dios. Viene a la iglesia para animarse, para consolarse, para gozarse, para escuchar su palabra. Pero el propósito no es que venga a la iglesia. Ese es uno de los puntos de la vida cristiana. El propósito es que usted sea luz y sal afuera en el mundo. Que usted pueda servir a la comunidad, porque el Espíritu Santo está morando en usted. Pero se imagina que usted viene aquí y dice aleluya, y cuando alguien le da 10 centavos más de vuelta dice, ay, Dios me ha bendecido con 10 centavos. No lo ha bendecido. Usted en su avaricia quiere quedarse con los 10 centavos. ¿Sí me entiende ahora?
empiece ese proceso de santificación. Pero también ahí dice, empieza a hacer buenas obras, son de honra para Dios. Buenas obras no le salvan, buenas obras son la evidencia de su fe. ¿Por qué no insulto a mi esposa? Porque ahora el Espíritu Santo mora en mí. Soy cristiano y demanda que yo tenga una buena actitud para con la mujer que amo. Estoy comunicando, no. Todo empieza en justificación. ¿Por qué no lo engaño ahí a fulano porque ahora soy cristiano? ¿Por qué no manejo bajo la influencia del alcohol? Porque como cristiano, primero, no debería estar borracho, ¿no es verdad? Pero debo respetar las leyes. A mí me pusieron una multa el viernes. Todo el mundo parado ahí en el mismo lado y solo a mí me han puesto la multa. Y fue interesante porque vaya a reclamar que están dando de baja las multas. Digo, no, hombre. ¿Y por qué? Porque me acabo enojando. Yo les decía ahí a los hermanos ahí en San Sebastián. Sí, porque cuando expongo mi argumento y la gente no me escucha mi argumento, a veces acabo enojado. ¿Cuántos son así? ¿No son así? Empiezas a explicar, no hay cómo. Pero 10 carros más están estacionados ahí y solo a mí me pusieron la multa. No me puede bajar, no hay cómo. Que busques un abogado, y digo, si me busco un abogado todo el tiempo, todas las cosas que voy a hacer, ¿no es cierto? Qué ganas tiene que decir, el Espíritu Santo necesita que Dios le bendiga. Ay, señora, si quiero que Dios le bendiga o no a esta señora, ¿no es cierto? Que está ahí. ¿Cómo tú reaccionas? Las buenas obras no son para salvarte, es la consecuencia de que tú has sido cambiado y regenerado. ¿Sí? Tú has sido cambiado y regenerado. Esas buenas obras. Entonces, si estás en este proceso de santificación, debe haber evidencia de eso. Si no, a lo mejor tú no has entendido el Evangelio, tú no has entendido justificación. Si tú todavía sigues haciendo cosas no correctas, a lo mejor no has entendido justificación. Yo no sé qué hacen hombres poniéndole un mensaje a una señora que no es su esposa. Qué guapa y hermosa que te ves. Ay, que pastor, usted qué exagerado. ¿Ha visto eso? Qué exagerado, ¿qué es? Déjame decirte, no es correcto eso. ¿Sí? Piensa, ¿quién eres? Ahora soy cristiano porque Cristo pagó. Y eso es lo que Pablo dice después en los versos siguientes. Tú puedes leer conmigo el verso 16, ¿no es cierto? Para revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara entre los gentiles, y no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Algunos están diciendo, Pablo, después que se convirtió, fue a Arabia por unos 3 años y luego regresó a Damasco. Y luego de Damasco subió a Jerusalén para conocer a Pedro. Recuerden que ahora nosotros tenemos fotografías, internet, y podemos ver caras. En aquel tiempo no había nada de eso. Por lo tanto, pero Pablo tenía cierta reputación de haber sido un hombre sangriento contra el Evangelio. Y fue allá para prepararse, para tener esa comunión con Dios, para equiparse en la manera como responder. Y ahora Pablo va a decir, wow, he sido regenerado, he sido cambiado totalmente. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Este es uno de los pasajes más hermosos, y yo lo he tomado porque a mí me impresiona cómo Pablo escribe sus comparaciones de su vida antes de conocer a Cristo y ahora. Verso 2. Cuídense de esos perros. ¿Quiénes serán esos perros? Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos.
Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es: escuchen, Gálatas, se han metido los judaizantes dentro de la iglesia, y los judaizantes quieren que ustedes se circunciden para ser completamente salvos. Eso es mentira. Solo somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. No le podemos adherir al evangelio otra cosa. Eso es lo que dice, y nada de los esfuerzos humanos que hacemos. Verso 4: yo mismo, y ahora Pablo dice todo lo que él era antes, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Mire lo que era Pablo: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Wow, este Pablito era súper religioso, ¿no es verdad? Sin embargo, dice el verso 7. Me encanta cómo sin embargo cambia, ¿no es cierto? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué dice? Por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo: wow, yo era fariseo, era judío, circuncidado y todo un montón de cosas. Estudié a los pies de Gamaliel, un gran maestro, pero cuando viene a compararse con Cristo, eso no es nada. Y es como, creo que en la Biblia se llama esta figura del lenguaje una hipérbole. Una hipérbole es una exageración para que tú y yo podamos entender. Y Pablo utiliza aquí esa fuerza de la ilustración, ¿no es cierto? Porque pone una palabra tan fuerte: y lo tengo todo eso que yo era antes, todos mis títulos, mis doctorados, mis cosas así, los méritos que me he ganado. Es como, porque no hay nada mejor que conocer a Cristo. No hay nada mejor que haber sido regenerado. No hay nada mejor que haber sido transformado. No hay nada que se pueda comparar a eso. Y Pablo dice: wow, nosotros, y en ese proceso tenemos que empezar a vivir. Pero cuando regresamos a Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 1. Después de 3 años subí a Jerusalén, estoy en el verso 18, para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. Estuvo mucho tiempo a solas con el Señor, creciendo. Y fue a conocer a Pedro, y solo estuvo con él 15 días. Y también estuvo ahí, y no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Muchos dicen que Cilicia y todo esto era su hogar, y que estuvo ahí 7 años, hasta que hubo un hombre llamado Bernabé, y Bernabé lo invitó para visitar los hermanos de Antioquía. ¿Se entiende ahora? ¡Wow! Porque Pablo, la gente le tenía miedo. A lo mejor pensaron: todavía no está convertido totalmente y está infiltrado dentro de la iglesia, y cuando agarre los nombres de la iglesia va a llamar a la guardia para hacernos ejecutar, apedrear y poner presos. Y de repente aparece un personaje que es uno de mis favoritos en el Nuevo Testamento, que se llama Bernabé. Y Bernabé toma el desafío y toma el riesgo de tomar a este guerrillero sanguinario contra el evangelio y llevarlo para que lo acompañe en el ministerio. Amén. Dios quiera que aquí salgan muchos Bernabés en el futuro, y que ahora hayan muchos Bernabés, ¿cierto?
A lo mejor dijeron, Bernabé está loco, pero Bernabé, no te confíes tanto, porque no sabemos si el Pablito en su lista de contactos todavía tiene en su WhatsApp algunos de esos mercenarios. Pero Bernabé toma ahí el riesgo y lo lleva como pastor en Antioquía. Pero cuando subió fue a Damasco, y en Damasco lo querían matar porque Pablo tenía sentencia de muerte, ¿no es verdad? Y tú puedes leer en Hechos 9:23. Vamos a poner Hechos 9:23 al 25. Regresa a Damasco y Pablo sabe, hey, la gente, ¿te das cuenta? Ahora los nuevos en la fe están dudando de mi conversión, y los antiguos de la fe creen que yo los he traicionado y me quieren matar. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacer lo que hay que eliminar. El Pablito se convirtió a ese grupo, y ahora, y el verso 24, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Mira lo que tenía esta gente: día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad, con el fin de ¿qué? Pero los discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Eso fue en Damasco. Cuando vuelves a Gálatas, vamos a volver a Gálatas, ¿sí? Verso 23, Gálatas 1:23. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Wow. El que antes perseguía a la iglesia, ahora predica la fe que procuraba destruir. ¿Y la iglesia qué hacía? Y por cada, verso 24, y por causa mía, dice Pablo, glorificaban ¿a quién? A Dios. ¿Dónde termina la conversión de Pablo? ¿En la gloria de quién? De Dios. Si tú has sido convertido al cristianismo, justificado por la obra perfecta de Cristo, tu vida ¿para qué debe ser? Para la gloria de Dios, ¿no es verdad? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o no? ¿O estás viviendo para tu propia gloria? Aleluya, ¿no es verdad? A veces nos hemos olvidado el propósito de Dios, que nos salva, nos justifica, nos transforma, pero el propósito es su gloria. Él es el que tiene que recibir la gloria. Él es el que tiene que recibir la honra. Él es el que tiene que ser alabado. Él es el que tiene que ser el centro de todas las cosas, no tú y yo. ¿O todavía estás creyendo que puedes dejar que la camioneta deje de botar humo azul y negro solo lavando la carrocería? Hay muchos que quizás estamos aquí, que estamos pensando que puedes transformar tu vida, ser cambiado solo lavando la carrocería. La única manera de cambiar y ser transformado es rendir tu vida a Cristo. Decir: Dios, por mis méritos es imposible ser transformado y cambiado. Yo me rindo a ti, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y ahora quiero vivir para tu gloria y para tu honra. Deja tus argumentos al lado. Deja de luchar pensando que aún puedes vivir a tu forma, y deja que Cristo te transforme. Señor Jesús, reconocemos que la transformación que tú haces en nuestra vida es sobrenatural. Es sobrenatural porque viene de ti. No es una invención humana. No es en nuestro esfuerzo. Es que viene de ti, Señor. Queremos arrepentirnos de esos pecados, invitarte que seas nuestro Salvador y nuestro Señor. Y queremos vivir para tu gloria.
Perdónanos cuando nos hemos equivocado del propósito, pero queremos vivir para tu gloria. Recíbenos, Padre, transfórmanos, cámbianos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.